Imagina un país donde la pobreza es tan extrema que muchas mujeres no tienen otra opción que vender su cuerpo para sobrevivir. Niñas, apenas entrando en la adolescencia, caminando por calles polvorientas, ofreciendo lo único que tienen, su dignidad, a cambio de un plato de comida o un lugar donde dormir. Ese país es Haití, y esta es una de sus caras más trágicas. Mientras el mundo habla del vudú como una de las raíces de su supuesto castigo divino, pocas veces se menciona la brutal realidad que enfrentan miles de mujeres haitianas. Para ellas, la prostitución no es una elección, es una sentencia dictada por la pobreza extrema, el abandono y la falta de oportunidades. El turismo, que debería ser una fuente de esperanza, también ha contribuido al problema. En lugares como Puerto Príncipe, la capital, no es raro encontrar a turistas y hasta residentes locales aprovechándose de la desesperación de estas mujeres. Y esto no es todo. El tráfico humano acecha a las más vulnerables, atrapándolas en una red de explotación que parece imposible de romper. ¿Qué llevó a esta nación a una situación tan desesperada? ¿Es esta realmente una maldición o hay algo más profundo detrás de su sufrimiento? Quédate, porque hoy exploraremos no solo los mitos del vudú y las teorías de maldiciones, sino también el lado más oscuro y crudo de Haití, donde la prostitución, la pobreza y la lucha por sobrevivir muestran una realidad que pocos están dispuestos a ver. Lo que descubrirás te hará cuestionarte todo lo que creías saber sobre este país. Haití no siempre fue sinónimo de pobreza y sufrimiento. Hace más de 2 siglos, este pequeño país caribeño era una de las colonias más ricas del mundo. Bajo el dominio francés, su economía florecía gracias al trabajo forzado de millones de esclavos africanos. Azúcar, café, algodón, todo exportado en cantidades colosales, enriqueciendo a Europa mientras los esclavos vivían en condiciones inhumanas. Pero todo cambió en 1804. Haití se convirtió en la primera república negra independiente del mundo y el primer país de América Latina en abolir la esclavitud. Fue un logro sin precedentes, una revolución liderada por hombres y mujeres que arriesgaron todo para liberar a su pueblo. Sin embargo, esta victoria tuvo un precio. Francia no perdonó a Haití por su desafío. En un acto sin precedentes, obligó al país a pagar una deuda de independencia de 150 millones de francos, una cifra colosal para la época. Esta deuda condenó al país a la pobreza desde el inicio. Años después, mientras otras naciones crecían, Haití luchaba por sobrevivir, atrapado en una espiral de pobreza que no ha podido romper hasta hoy. Y no solo fue Francia. Las potencias coloniales del mundo, temerosas de que el ejemplo haitiano inspirara otras rebeliones de esclavos, aislaron al país económica y políticamente. Haití fue castigado por su libertad. Mientras su pueblo intentaba construir una nación, enfrentaba desastres naturales, gobiernos corruptos y una constante falta de recursos. Pero, ¿es Haití realmente un país maldito, castigado por fuerzas divinas? ¿O es su historia un testimonio de cómo el poder colonial y la pobreza estructural han condenado a un pueblo a luchar sin descanso? Resulta que en Haití, el vudú no es solo una religión, es parte de la identidad cultural del país. Para muchos haitianos, esta práctica espiritual es un vínculo con sus raíces africanas y un símbolo de resistencia frente a siglos de opresión colonial. Pero el vudú ha sido malinterpretado y demonizado tanto dentro como fuera del país, y algunos lo culpan directamente de las tragedias que han azotado a Haití durante décadas. El vudú combina creencias africanas, elementos del catolicismo y tradiciones indígenas. Sus rituales son fascinantes y misteriosos. Tambores, danzas frenéticas, sacrificios animales y cánticos invocando a los loa, o espíritus. Es una religión que celebra la conexión entre los vivos, los muertos y los dioses, pero también es vista con temor y prejuicio, especialmente por quienes no entienden su verdadera esencia. Uno de los momentos más importantes en la historia de Haití relacionado con el vudú ocurrió en 1791, en una ceremonia conocida como el Ritual de Bois Caïman. En esta reunión espiritual,
los esclavos planificaron lo que sería la Revolución Haitiana. Según la tradición, el pacto sellado esa noche con los Loa no solo garantizó la victoria de los esclavos contra los franceses, sino que también marcó el nacimiento espiritual de Haití como nación independiente. Para muchos haitianos, Boas Caimán es una fuente de orgullo. Pero para otros, especialmente sectores religiosos conservadores, esta ceremonia es vista como un pacto con fuerzas oscuras, lo que alimenta la narrativa de que Haití está maldito. Y es precisamente este mito de la maldición lo que ha sido utilizado durante siglos para justificar el sufrimiento del país. Desde terremotos devastadores hasta huracanes, pasando por la extrema pobreza y los conflictos políticos, todo se ha atribuido al supuesto castigo divino que Haití enfrenta por practicar el vudú. Esta narrativa, difundida tanto por líderes religiosos extranjeros como por algunos locales, ha estigmatizado aún más a la nación. El vudú también está rodeado de leyendas que alimentan su reputación como algo oscuro y peligroso. Por ejemplo, Haití es conocido como la cuna del mito de los zombies. Según las creencias populares, un bokor o sacerdote oscuro puede resucitar a los muertos y convertirlos en zombies, esclavos sin voluntad. Aunque para muchos esto no es más que un mito, historias reales de personas declaradas muertas que regresaron años después han dado lugar a interpretaciones escalofriantes. Sin embargo, para los haitianos que practican el vudú, esta religión no tiene nada que ver con maldiciones ni zombies. Para ellos, es una fuente de esperanza, de fortaleza, una forma de pedir protección y guía en un mundo que les ha dado muy poco. Las mujeres, en particular, juegan un papel central en esta religión. Las mambos, o sacerdotisas vudú, son líderes espirituales, curanderas y guardianas de la tradición. En un país donde muchas veces las mujeres han sido relegadas a los márgenes, el vudú les ofrece un espacio de poder e influencia. Pero mientras el vudú continúa siendo parte fundamental de la vida en Haití, también enfrenta constantes ataques y prejuicios. A nivel global, es más fácil etiquetar al país como maldito que reconocer las verdaderas causas de su sufrimiento. Siglos de explotación colonial, una deuda injusta, gobiernos corruptos y el abandono internacional. El vudú no es la razón del sufrimiento de Haití. Es una respuesta, un refugio espiritual en un país que ha tenido que luchar por su supervivencia desde el primer día. Y aunque su práctica ha sido malinterpretada y demonizada, para los haitianos representa algo mucho más profundo. Una conexión con su pasado y una esperanza para su futuro. Pero si el vudú es el alma espiritual de Haití, la pobreza extrema es su cruel realidad. En un país donde más del 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, la lucha por sobrevivir se convierte en el desafío diario de millones. Y dentro de esta pobreza generalizada, las mujeres y las niñas son las más vulnerables, enfrentando una realidad que es tan desgarradora como impactante: la prostitución. En Haití, la prostitución no es una opción. Es una necesidad impuesta por la falta de oportunidades, recursos y acceso a una vida digna. Muchas mujeres, incluso adolescentes, terminan vendiendo sus cuerpos no por lujos, sino por comida, agua potable o un techo. En barrios como Cité Soleil, uno de los más pobres y peligrosos de Puerto Príncipe, las historias de mujeres que recurren a la prostitución para alimentar a sus hijos son desgarradoramente comunes. Lo más perturbador es cómo esta práctica se ha vinculado al turismo y, sorprendentemente, incluso a la presencia de trabajadores humanitarios. Tras el terremoto de 2010, miles de organizaciones internacionales llegaron a Haití para brindar ayuda, pero algunas se convirtieron en parte del problema. Existen casos documentados de trabajadores humanitarios que explotaron a mujeres y niñas haitianas, intercambiando comida o refugio por favores sexuales. Esta cruda realidad puso en evidencia un sistema roto, donde quienes deberían ayudar terminan alimentando las mismas desigualdades que dicen combatir. La situación es aún más desesperante para las niñas que son vendidas por sus propias familias como restavex,
un término que describe a los niños enviados a trabajar como sirvientes en hogares más ricos. Aunque esta práctica se presenta como una oportunidad para que estos niños reciban educación, en la mayoría de los casos son explotados, maltratados y, en el caso de muchas niñas, abusadas sexualmente. Es una forma moderna de esclavitud que sigue ocurriendo bajo la sombra del abandono gubernamental. Y sin embargo, en medio de esta oscura realidad, las mujeres haitianas siguen siendo el motor de sus comunidades. Son vendedoras ambulantes, agricultoras, maestras y artesanas. Luchan cada día por sacar adelante a sus familias, a pesar de un sistema que constantemente las deja atrás. En Haití, ser mujer significa ser resiliente, pero también significa cargar con un peso desproporcionado en un país donde la desigualdad y la pobreza se sienten en cada esquina. La prostitución y la explotación son síntomas de un problema mucho mayor. Un país atrapado en un ciclo de pobreza y abandono. A pesar de la pobreza extrema y las tragedias que han marcado a Haití, este país también es un lugar de una riqueza cultural y espiritual que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Es un lugar donde el arte, la música y la gastronomía florecen incluso en medio de la adversidad, y donde la resiliencia del pueblo haitiano se manifiesta de maneras inesperadas. Uno de los mayores orgullos de Haití es su arte. Los pintores haitianos son conocidos por su uso de colores vivos y su enfoque en temas espirituales, históricos y sociales. Las obras de arte, que a menudo incluyen escenas de rituales vudú, paisajes caribeños y la vida cotidiana, son una forma de expresión que refleja tanto el sufrimiento como la esperanza del pueblo haitiano. Este arte popular ha capturado la atención internacional, convirtiéndose en una ventana al alma de Haití. La música también es una parte fundamental de la identidad haitiana. Ritmos como el compás, una mezcla de música africana y caribeña, y los cantos vudú, que acompañan ceremonias espirituales, son el sonido de una nación que no ha permitido que las dificultades apaguen su espíritu. La música haitiana es vibrante, llena de energía, y transmite la fortaleza de un pueblo que sigue adelante a pesar de todo. Y luego está la gastronomía. La comida haitiana es un reflejo de su historia y diversidad cultural. Platos como el griot, cerdo frito, el piclis, una ensalada picante de vegetales, y el diri ak jon, arroz negro preparado con hongos, son tesoros culinarios que mezclan influencias africanas, francesas y caribeñas. Incluso en la pobreza, los haitianos encuentran formas de celebrar su identidad a través de la comida, convirtiéndola en una experiencia rica y memorable. Otro símbolo de la fortaleza haitiana es la Citadelle La Ferrière, una impresionante fortaleza construida en 1820 por el rey Henri Christophe, para proteger la recién independizada nación de posibles invasiones. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Citadelle es un recordatorio tangible de la resistencia de Haití y de su lucha por mantener su independencia. Pero, incluso con toda esta riqueza cultural, Haití sigue siendo vulnerable a las tragedias. El terremoto de 2010 fue uno de los peores desastres naturales en la historia reciente, dejando más de 200.000 muertos y millones de desplazados. Más de una década después, el país sigue luchando por reconstruirse. A esto se suma la amenaza constante de huracanes, inundaciones y el impacto del cambio climático, que golpean a Haití con una frecuencia alarmante. Y como si los desastres naturales no fueran suficientes, Haití también enfrenta constantes crisis políticas, desde dictaduras brutales como la de François Papadoc Duvalier y su hijo Baby Doc, hasta la corrupción y la violencia que han obstaculizado el desarrollo del país. El pueblo haitiano ha tenido que soportar décadas de desgobierno y abandono. Haití no necesita compasión ni ser visto como una tierra condenada. Lo que necesita es comprensión, apoyo real y un reconocimiento de las fuerzas históricas y contemporáneas que lo han llevado a donde está. Porque detrás de cada historia de dolor, hay una historia de lucha, de esperanza y de un pueblo que no ha dejado de soñar con un futuro mejor.
Así que la próxima vez que escuches hablar de Haití como un país maldito, recuerda, no es una maldición lo que ha marcado a Haití, sino la historia. Y en esa historia todavía queda mucho por escribir. Un futuro que puede ser diferente si el mundo elige verlo no como una carga, sino como un país lleno de potencial y digno de respeto. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te interesó la historia de Haití, no te pierdas estos otros 2 videos que ahora aparecen en tu pantalla. Haz clic en cualquiera de ellos y continúa explorando las historias más fascinantes y misteriosas del mundo. Nos vemos en el próximo video.